Buenas noches para todos y todas. Un saludo muy especial para todos los concejales y concejalas, para la secretaria de la corporación, para el ingeniero José Luis Duque, el exconcejal Darío, doña Ana Cecilia de la Veeduría, y para el canal San Vicente TV. Bienvenidos a la sesión de hoy, lunes 5 de febrero del 2018. Secretaria, orden del día, por favor. Orden del día. Primero, oración. Segundo, verificación de asistencia. Tercero, intervención del ingeniero José Luis Duque Pineda. Cuarto, informes. Quinto, proposiciones y varios. Sexto, cierre de la sesión. En consideración el orden del día leído, si un concejal tiene algo que decir, proponer o quitar, por favor, levantar la mano. Bueno, si no hay nada que proponer, entonces pongo en consideración el orden del día para hoy. Los concejales que estén de acuerdo, por favor, levantar la mano. Aprobado. Mayoría, presidente. Continuemos. Primero, oración. Concejal Julián, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Poner esta sesión en manos de Dios para que nos dé fortaleza de tomar unas buenas decisiones, escuchar de primera mano del doctor que nos trae una buena información para que así se pueda tomar unas buenas decisiones, siempre pensando en el desarrollo de todo el municipio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Espíritu Santo. Ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Continuamos, secretaria. Segundo, verificación de asistencia. Desiderio Galeano, presidente. Presente. John de Jesús Franco, vicepresidente primero. Juan Gildardo Serna, vicepresidente segundo. Concejales: Liliana Eugenia Bedoya, Fernán Arles Bedoya. Presente. Alexander Cardona, Teresa Gallo. Presente. Jimmy Giraldo. Presente. Julián Arbey Henao. Presente. Gilberto Rivera. Presente. Juan Felipe Sánchez. Continuamos, secretaria. Tercero, intervención del ingeniero José Luis Duque Pineda. Bueno, le damos la bienvenida al ingeniero José Luis para que nos dé informe sobre lo que tiene que ver con la reglamentación del PBOT que le habíamos dejado como tarea a la administración. Bienvenido, ingeniero. Con las muy buenas tardes para usted, señor presidente, a los miembros de la mesa directiva, honorables concejales y concejalas, secretaria, funcionarios del municipio de San Vicente y los demás personas, miembros de la veeduría, concejal. Un saludo muy especial a toda la comunidad de San Vicente. Tema de hoy central, me parece, propuesta por esta honorable corporación, el mandato que quedó para la administración municipal en el artículo 273, que tiene que ver con la subdivisión predial. Este tema básicamente está centrado en dos elementos que tenemos que entenderlo muy rápidamente. El parágrafo dice: la administración municipal queda facultada para que en un término de 6 meses reglamente el tema de subdivisión del suelo rural
en zonas de protección y establezca los mecanismos técnicos y financieros para recibir los pagos que trata la normatividad vigente. Básicamente el parágrafo lo que está planteando es que en estas áreas que se ven aquí muy genéricas, por motivo de la presentación de televisión, voy a prender un poco una imagen que nos acerque más como a la idea que estamos conversando. Esta es la imagen pues de todo el municipio. Si la acercamos veremos, es una foto. Veríamos hasta las casas, las vías, etcétera. Y para que tengamos una idea clara, en la zona rural hay dos grandes clases de suelos. Y esas dos grandes categorías de suelo. Unos suelos que se denominan restringidos, que a veces es muy enredado el término, porque se supone que en estos suelos restringidos es donde se puede hacer todo. Esos suelos, aunque seguramente pueden haber algunas dificultades, en esos suelos es donde se puede hacer lo máximo, ¿cierto? En el sector de la Enea, en el sector de la Porquera, en el sector de Chaparral, algunos sectores, alrededor de la vía principal, que quedaron suelos urbanos, en donde quedaron 4 centros poblados. En esos suelos, digamos que esta reglamentación específica básicamente no entra, porque el tema de parcelaciones en los suelos urbanos se puede hasta 4 viviendas por hectárea. Si uno lo mirara en términos pues de lo que se denomina la reglamentación de Cornare del 173 del 2006, el acuerdo 173 de Cornare, en esta zona para eso quedaron así establecidas en materia de vivienda. Si uno lo mirara alrededor de lo que significa una hectárea, que son 10.000 metros, para recordarlo nomás, y se dividiera exactamente esa hectárea, pues serían de 2.500, pero incluso puede ser de menor tamaño, en cuanto cuando toca ceder algún área de protección o de recreo, usted puede hacer predios de 2.000 metros si quiere y le quedan 2.000 metros, es decir, 2.000 por 4 da 8.000 y para completar la hectárea faltarían 2.000 metros, posiblemente algunos de esos serían para espacio público, otros de protección en las quebradas. Es decir, en estos suelos, en estas zonas, aquí es la entrada, recordemos, ¿cierto? Cuando venimos de la autopista Medellín-Bogotá, toda esta parte de acá es del municipio de Río Negro y esta parte del municipio de Guarne. Esta es la vía principal, está la cabecera municipal. Entonces alrededor de la cabecera están esos suelos urbanos por la vía principal, que es una vía de tipo secundario, donde tiene una reglamentación específica. Esa digamos que es la categoría que no vamos a profundizar hoy, a no ser pues que haya preguntas de los honorables concejales, y digamos que ahí es más fácil resolver ese tema de subdivisión, quedó muy claro, establecido por el acuerdo ya del Consejo, el acuerdo 08 del 2017, donde ahí básicamente se puede dividir hasta 4 viviendas por hectárea si se hacen condominios, y se cumple pues con los requisitos de ley que dice para poder hacer ese proceso parcelatorio o de condominios. Pero el resto de la zona que vemos ahí, que son la mayor parte de las veredas, ¿cierto?, que tienen que ver con, no las voy a mencionar todas porque son bastante, pero que es el resto del área rural del municipio, después de sacar esos suelos restringidos. Y recuerdo, esos suelos restringidos es donde se puede hacer mayor subdivisión si se quiere. Entonces, estos que están aquí y que se ven ahí en color amarillo, y en color moradito y en color azul, son el resto de los suelos que se denominan en la clasificación del ordenamiento territorial suelos de protección. ¿Y por qué suelos de protección? Porque así lo estableció la ley en un decreto en el 2007 por parte del gobierno nacional y obliga a los municipios a hacer esos ajustes en el tema rural. ¿Qué incluye esos suelos de protección? Incluye suelos de protección ambiental, entre ellos los retiros a las quebradas. Eso no tiene problema porque ahí se puede subdividir la tierra. Lo importante es que en esos suelos pues se proteja la quebradita, eso es lo que dice la norma, no es tanto que no se pueda dividir. Pero hay otras áreas más grandes, sobre todo en esta zona de la vereda San José, por ejemplo, donde existen propuestas de protección de parte de Cornare.
hay un acuerdo que se llama el Acuerdo 250 del 2011, sé que las normas a todo mundo no le van a decir, pero resulta que esas normas no le van a decir algo concreto, esas normas están por encima, digamos, de lo que pueda decidir el municipio. Entonces, como en ese parágrafo del artículo 273 del Acuerdo 008, que aprobó esta corporación en el 2017, quedó facultado el alcalde para hacer la reglamentación. La única posibilidad de hacer la reglamentación, como lo dice ahí, es acogerse al artículo 45 de una ley. La ley está por encima de todo lo que se haga a nivel local, que es la ley 160 de 1994. El artículo 45 tiene unas excepciones a la UAP. Como aquí la tendencia a la subdivisión es alta, y estos suelos la mayor parte son de protección agropecuaria, es decir, aquí es donde se hace la actividad agrícola y pecuaria tradicional que siempre se conoce. Entonces, como está condicionado desde la ley, hay sentencias de la Corte de Estado que está condicionada la UAP, y la UAP en términos generales en esta zona, por resolución del INCODER, está, la mínima UAP está entre 3 y 5, es decir, que si la promediamos daría 4 hectáreas, es decir, todos los predios que estén por encima teóricamente de esa UAP no se pudiera dividir. Pero además hay un estudio que hizo el mismo INCODER con Corantioquia en el 2013, donde encontró que la UAP para estos municipios de acá está por encima de 13 hectáreas. Cuando hablamos de la UAP es la unidad agrícola familiar. ¿Y qué es eso? Es la unidad productiva, todo lo que hacemos aquí, ¿cierto? Desde la fruta pequeña, desde el tema del aguacate hasta el ganado, desde el cultivo del fique en Antigua, ahora todo el tema de hortalizas donde se da la papa, el maíz, el frijol, todo este tema que se da en clima frío y que cada vez evoluciona y cambia porque no es rentable a veces, ¿cierto? Y que genera crisis, pero que se da en el territorio, requiere mínimamente un tamaño de predio adecuado que le permita producir unos ingresos para la familia, y dice la ley de 2 salarios mínimos mensuales. Eso es lo que dice la ley. Entonces, por eso ese artículo 45 y por ese parágrafo que dejó el Honorable Consejo Municipal, donde establece que se reglamentará las excepciones a la UAP y en otros artículos específicos, entonces aquí hay una propuesta. Y es que todos los predios, y usaron varios criterios, entre ellos pues para entender un poco cómo es el comportamiento de todos los temas ambientales, todos los temas sociales, todos los temas económicos, etcétera. Pero finalmente hubo un criterio muy específico y es la realidad del movimiento social y de los terrenos, y es, 1, el tamaño real de los predios. Por ejemplo, nos encontramos que la media del tamaño de los predios está por debajo de 3 hectáreas. ¿Qué está diciendo eso en términos de la media? Es decir, que la mayor parte de los predios, en más de un 70%, aunque la media esté por debajo de la UAP, eso equivale a más del 70% de los predios está por debajo de la UAP. ¿Qué quiere decir eso? De la UAP que inicialmente tenía el municipio de San Vicente, que era 3, pero si le ponemos 5, que es la que dice la resolución del INCODER, eso se sube a más del 80%. Y si nos vamos a la que está planteando que aunque no esté reglamentado, el estudio se hizo para toda Antioquia y técnicamente está estableciendo que son 3 hectáreas, pues obviamente San Vicente ni siquiera podría cumplir la UAP en el 90% de su territorio. Entonces, la reglamentación que está propuesta aquí por el señor alcalde en un decreto reglamentario tiene los siguientes componentes. Los que ya están vacíos, ¿cierto? Toda esta zona de ovejas, parte de Guamito, parte de Chaparral, lo que son las hojas, lo que es Porquera, parte de la Enea, lo que está cercano aquí a la vía, 315 metros del eje principal de la vía que va hacia Concepción, que queda hacia acá, lo que está aquí hacia 200 metros por la carretera Peñolcito hacia el Peñol, lo que está aquí en el sector de Corrientes a 200 metros y 100 metros al lado y lado, por un ejercicio que se hizo específico en la vía que va desde la vía principal, cerquita aquí, después tal vez del Alto del Colmillo, para llegar a Corrientes. Esas zonas, digamos que no tienen ningún conflicto en esta discusión que estamos diciendo. Entonces, lo que se está proponiendo, lo que ustedes ven ahí en cuadritos,
son los predios, todos de amarillito. Todos los predios que presentan una cercanía de menos de 200 metros, 215 porque a esas vías veredales se les está exigiendo por ley unas distancias. Es una ley de la República del 2008, no nos vamos a detener en ello hoy. Pero estamos diciendo que todas esas vías terciarias, incluso carreteables, que tienen 200 metros, que es donde más tensión, donde más necesidad tiene la comunidad de San Vicente, porque la gente no está queriendo vender la tierra del todo, lo que quiere es poder vender 1, 2 y hasta 3 pedacitos fácilmente para resolver unos problemas, que son deudas o que es la inversión de algo porque la rentabilidad de los productos no dio y entonces hay que volver a ser rentable, y otros gastos que se tienen. Planteamos que eso se da más fácil y comercialmente mucho más positivo para la comunidad cercano a esas vías. Entonces, eso nos da una franja grande que termina generando estos predios. Estos predios que ven aquí en amarillo, algunos tienen menos de 4 hectáreas, pero otros tienen más de 4 hectáreas. ¿Qué es lo que se está proponiendo ahí y de acuerdo al Plan Básico de Ordenamiento Territorial en este suelo de protección? Y es que, en todo caso, no puede haber un predio menor en este suelo de protección, no puede subdividirse por debajo de los 5.000 metros, ¿cierto? En uno de los artículos, que en esto no me acuerdo, no sé si Gifredo lo tiene, creo que es el 273, el 318 y el 358. Entonces, entonces no podemos, la idea era dividir un poquito menos, pero en estos suelos de protección, entonces se plantea que cualquiera de los predios, a partir de este momento, este decreto del alcalde, de que cualquiera de los predios, sea el tamaño que tenga, pueda dividir hasta 3 predios más y quedarse con el predio madre, es decir, el predio madre, el predio inicial, más 3 predios más, y que esas subdivisiones, en todo caso, pueden ser hasta de 5.000 metros. ¿Qué quiere decir eso? Que por debajo no pudiera ser. Y ustedes ven en esta otra zona, que no tiene que ver con los retiros a las vías, debajo de esto hay muchos predios menores de 4 hectáreas. Lo que pasa es que la norma, entre más abarque de una vez, se reglamenta lo genérico. Y ojo, recuerde que quedó reglamentado que hasta 3 predios más. No es que se pueda hacer procesos de parcelaciones en suelos de protección agropecuario. Es decir, los procesos de parcelaciones en los suelos de protección agropecuario, al no quedar establecidos, ¿cierto? Quedaron establecidos aquí, pero no son procesos de parcelaciones porque no es vivienda campestre. Es decir, la Corporación Autónoma Regional no hubiera aceptado que todo el municipio fuera vivienda campestre, ¿cierto? No lo hubiera aceptado. O que fuera suelo suburbano, porque tiene un índice que no puede pasar del 30%, ¿cierto? No se hubiera aceptado. Entonces, para resolver eso, en estos suelos de protección agropecuario, se establece esa posibilidad hasta 3 metros. Ustedes ven unos predios moraditos en el resto, ahí muy cercanos a esos azules. Esos predios son adicionalmente predios que no están cercano a esas vías principales, pero que tienen menos de 4 hectáreas, es decir, están por debajo de la UAT teórica propuesta en la resolución del INCODER, que ahí está pues en el decreto, y por lo tanto se propone que también, por ser predios ya tan subdivididos, se permita una subdivisión de 3 predios más fuera del madre de 5.000 metros cuadrados. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un predio, por ejemplo, de 15.000 metros, 1,5 hectáreas, pues podrá sacar 3 predios de 5.000, ¿cierto? Pero si hay un predio, por ejemplo, de las 4 hectáreas, podrá sacar 3 de 5.000, ¿cierto? Resolver los problemas y le quedan 2,5 hectáreas para sostener, porque el objetivo pues también que se plantea es que no se acabe el ejercicio hacia futuro del proceso productivo rural. Es decir, esto integra los 2 elementos que siempre han estado como en discusión en la vida cotidiana de los municipios del Oriente y especialmente de San Vicente, es decir, que no se acabe la vocación agropecuaria, pero que la gente pueda permitírsele resolver asuntos que tienen que ver con la economía en unas tierras que se están poniendo costosos, y ese asunto subdivitorio. Y ya vamos a mirar los predios que se ven en azul. Esos predios que se ven en azul son predios que presentan tamaño mayor de 4 hectáreas y generalmente están alejados de las vías principales, es decir, casi coinciden en su mayoría en que son predios muy grandes y coinciden en su mayoría que son
que están asociados a donde hay coberturas amplias de bosques. Y coincide incluso con la reglamentación, por ejemplo, de Cornare. Hay un acuerdo que se llama el 250, el acuerdo 250, ahí nos va a tapar todo el asunto, pero este acuerdo 250 tiene unos colorcitos verdes, verdes oscuros y verdes claros. Esta es la zona, ¿cierto? Desde San José pasando por toda la parte alta en los límites con Concepción, y incluso con el Peñol, donde se propone de parte de ese acuerdo 250, y que es obligatorio en el cumplimiento del plan de ordenamiento territorial, ¿cierto? Unos de protección ambiental porque tienen coberturas boscosas y otros de restauración. Entonces, cuando uno mira esto con esos azules, en su mayoría están coincidiendo. Entonces, ¿qué se plantea ahí? Generalmente son predios grandes, que la subdivisión se puede hacer también 3 predios más, pero ya no de 5.000 metros, sino de 1 hectárea. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted tiene 10 hectáreas, usted puede sacar 3 hectáreas de predio, ¿cierto? Pero hay unas excepciones, y esas excepciones son las que da la corporación, porque ni la corporación, ¿cierto? Ni la corporación edilicia, el honorable Consejo Municipal, ni el alcalde puede extralimitar la reglamentación que ya tiene Cornare sobre el asunto, ¿cierto? Entonces, esas limitaciones tienen, es decir, por ejemplo, si hay por ejemplo, todas las bocatomas de los acueductos hacia arriba, ¿cierto? Tiene limitaciones para esta subdivisión, ¿cierto? Entonces, incluso no se limita a un tamaño de una vez, sino que se deja abierto a la posibilidad de la reglamentación genérica que tiene Cornare, que a veces internamente se puede reglamentar la cuenca, y por ejemplo tener zonas de preservación, zonas de restauración e incluso de uso sostenible, se pudiera reglamentar. No está tan reglamentada porque las cuencas de acueductos, en genérico se le dice que son suelos de protección, ¿cierto? Entonces se deja sujeto a la reglamentación que para eso se establezca posteriormente, ¿cierto? Son elementos muy puntuales, pero es importante que quede preservado porque la intencionalidad es pues no acabar con el agua, y ha sido parte de la discusión que se ha tenido en la corporación. Entonces estos predios, si tienen 10 hectáreas, podrían sacar 3 predios de 1 hectárea, ¿cierto? Claro, guardando las proporciones de las excepciones. Entonces, 3 hectáreas, 3 predios, y le queda un predio de 7 hectáreas. De ahí para adelante, por ahora no pudiera hacerse más subdivisión, porque recordemos que esto no son suelos de parcelaciones, pero esto le permitiría resolver al casi 100% de la comunidad rural esas necesidades, por lo menos de corto plazo, que tienen, por algún asunto económico, por alguna dificultad que se está generando en el proceso productivo. Entonces, con esa propuesta, el decreto, básicamente no lo vamos a leer todo, ¿cierto? Simplemente este sería el decreto número 15 de enero 12 del 2018, y obviamente en esas excepciones a la UA está el acuerdo, está bien remitido pues el acuerdo, los artículos, incluso el acuerdo 008 del 19 de julio del 2017, que aprobó esta corporación. Están todos los considerandos que tienen, las definiciones de la UAE, del porqué de las excepciones, los documentos que respaldan, ¿cierto?, la elaboración del decreto, y en el cual se anexa esta cartografía que estamos diciendo, de 2 maneras: uno, como una imagen del producto de esa cartografía, pero 2, se dice en el decreto que los archivos digitales que están incluyendo estos predios, ¿cierto?, se incluyen. Y el decreto, para algún asunto, porque ustedes saben que en estas cosas de la normatividad a veces resultan problemas, porque queda tan rígida, absolutamente tan rígida, que cuando hay problemas no se pudiera corregir, quedan algunos elementos, ¿cierto? Entonces vamos a mirar rápidamente, por lo menos los titulares, de lo que sería el decreto. El decreto, ¿cierto?, pues es reglamentar al territorio del municipio de San Vicente todo el procedimiento para aplicar el artículo 45 de la ley 160 del 94, que son las excepciones, y que es lo que más o menos les expliqué en esa cartografía. La aplicación es precisamente las excepciones a la unidad agrícola familiar, y básicamente por eso al final se anexa la cartografía para poder resolver. Hay unas definiciones, esas definiciones nacen obviamente de las distintas reglamentaciones que tiene el artículo 45 de la ley 160, pero también las definiciones que hay específicamente sobre
el tema de del desarrollo rural y especialmente con la reglamentación de la UAS, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la mano de obra familiar? No nos vamos a detener en eso, eso se puede leer ya en el momento. ¿Qué es la unidad agrícola familiar? Etcétera, etcétera. Entonces, hay unos procesos de acreditación, ¿cierto? Las excepciones, hay acreditaciones por las donaciones. Las donaciones, por ejemplo, tienen una reglamentación genérica y queda, es decir, alguien quiere donar para una escuela 1000 metros. En este caso, cuando son donaciones de este tipo, ¿cierto? Porque son de orden superior y tienen una función social, la escuela tiene, digamos, 2000 metros y quiere adquirir otros 1000 métricos, muchas veces eso no se puede hacer si no está bien reglamentado. Las donaciones aquí quedarían básicamente reglamentados incluso para tamaños menores. Eso en cuanto a donaciones, ¿cierto? Hay unos parágrafos sobre el asunto. Lo mismo, hay algunos contratos para usos en esas zonas de protección agropecuario que son distintas a la, ¿cierto? Y lo trae el artículo 45 de la ley 160. También hay una manera de resolver eso, incluso con tamaños, es decir, aquí queda pues reglamentado obviamente al tamaño y es fácil el procedimiento. Pero lo que acabamos de ver tiene dos artículos que son muy importantes, el artículo 6º y el artículo 7º, que básicamente serían los que resolverían esos temas que acabamos de presentar en la cartografía. Predios que se definen por el municipio, comunidades agrícolas familiares especiales por accesibilidad y tamaños de predios menores a 4 hectáreas con una unidad agrícola familiar de condiciones, aquí ya un pequeño error, pero lo corregiremos, de condiciones especiales para el municipio, acuerdas al proceso subdivitorio del acuerdo 08 del 2017. ¿Por qué tan largo? ¿Por qué tan cierto? Porque tiene que estar tan bien conectado al artículo 45 y al elemento que lo dice, que tiene que ser bien claro, ¿cierto? Entonces aquí está la explicación de lo que ya dije, es decir, lo de las 4 hectáreas, ¿cierto? Los menores de 4 hectáreas, los de los retiros, ¿cierto? Por estar a 200 metros, estamos hablando de 5000 metros, en el caso de que algunos de esos suelos queden en un suelo de restauración ambiental, reglamentada por Cornare, que fue lo que dije, que está reglamentado que es 10.000 metros, tendrá que ser 10.000 metros, esos son elementos fortuitos, muy posiblemente en los acueductos veredales y muchos en la zona de la parte alta divisoria, es decir, es un 5 o 7% del territorio que está afectado de esa manera, ¿cierto? Es decir, el resto del territorio tuviera la posibilidad de resolverse con el resto de los datos que son 5.000 metros, 5.000 metros, así está reglamentado, tal cual como lo dije al principio. Lo mismo con los predios menores de 200 y los predios mayores de 4 hectáreas, esos elementos que planteábamos, las subdivisiones hasta 3 predios por 10.000 metros cada uno, y en el caso de que algunos tengan unas áreas de protección ambiental, sobre todo cerca a la cadena montañosa, para no enredar el tema, porque si por ejemplo quedara que todos los suelos de protección ambiental son también suelos de protección ambiental, las rondas hídricas, recordemos que cualquier quebradita pequeña tiene un retiro y se convierte en ronda hídrica, por lo tanto si la ronda hídrica fuera el que controlara la posibilidad subdivitoria, se generaría un conflicto porque casi toda, que así sea muy pequeño el predio, tiene un pedacito, un límite con una quebradita, etcétera, etcétera, y si eso fuera el ejercicio a considerar, no se pudiera dividir en ningún lado. Lo que estamos diciendo es que prevalece el uso, es decir, si ese pedacito que le queda del predio es una ronda hídrica, usted puede dividir el predio, pero lo que quede en ronda hídrica pues tendrá que protegerlo. Eso es más o menos lo que está definiendo claramente el decreto, ¿cierto? Y lo mismo, generalmente es importante tener unas reglas claras para el cumplimiento de esos procesos subdivitorios. Es decir, no es subdividir por subdividir, ¿cierto? Porque de todas maneras la gente necesita dividir, hay un mercado inmobiliario que es válido, hay una necesidad de la gente por subdividir, pero es muy importante cumplir con unos requisitos, ¿cierto? Pues tener un formato, la idea es que el proceso subdivitorio, es decir, esos 5.000 métricos, no es para sacarlo a una parcela desde el punto de vista tradicional. La idea es que esa parcelita siga cumpliendo la función, ¿cierto?, productiva, porque está en un suelo de producción agropecuaria. Es decir, es la única manera de blindar ese proceso. Entonces tiene unos requisitos que son fáciles de cumplir, pues, ¿cierto?
básicamente es la visita en algunos momentos de la Secretaría de Agricultura, que mire que sí está el proceso productivo, etcétera, etcétera, y obviamente el paz y salvo municipal y todos los elementos que se requieren para hacer un proceso subdivitorio, ¿cierto? Es decir, son papeles básicos, ¿cierto? Hay que radicar como un proyecto productivo. ¿Qué es el proyecto productivo? Pues si usted en esos 5.000 metros está produciendo fruta pequeña o tiene invernaderos, pues es decir, vea, tengo esto, y eso generalmente se lo piden en agricultura, y a veces hasta el Banco Agrario le dice, ¿usted qué es lo que va a producir? Yo voy a producir, tengo una vaca, 10 gallinas, ¿cierto? Básicamente ese es el proceso productivo. Porque recordemos que seguimos en un suelo de protección agropecuario. Ese es lo único que queda claro, es que el hecho de que se reglamente esa excepción a la UAP, se le quite la función principal a esos suelos que son la producción agropecuaria. No es el objetivo, y obviamente, como ya está reglamentado el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, pues la idea es mantener esa idea. Aquí lo que se está buscando es resolver esos conflictos que quedaron o que quedan por estas reglamentaciones. Hay que recordarle pues a la comunidad que estas reglamentaciones surgen porque hay normatividad nueva. Es decir, no es que la honorable corporación de mala fe o la administración de mala fe haya querido hacer una cosa que no era necesaria hacerla. Es decir, hay un decreto que es el 3600 del 2007 que obliga a que existan estos suelos de protección agropecuaria, y hay unas sentencias de las Cortes que dicen que los suelos rurales en suelo de protección agropecuario no se pueden dividir al menos de la UAP, y ahí es donde surge el conflicto. El conflicto surge por lo jurídico. ¿Cuál es la posibilidad de resolver parte de esos conflictos? Es echar mano a la ley. Y la ley que tenemos es la ley 160 del 94 y ese artículo 45, que le hace que sea un poquito repetitivo, pero es para que lo entiendan. Y esta es la manera de poder resolver, y pensaríamos que en un 95, 97, por no decir un 100%, se resuelve parte de la problemática de la subdivisión. Ahora bien, cuando hay predios menores, ¿cierto?, de 2.000 metros, están por fuera de lo que hoy define la ley. Pero ¿qué pasa si ese predio existe? Ese predio existe desde antes de la generación de la ley, o cuando promulgaron la ley 388 del 97. Digamos que en el 95 alguien tenía un predio de 1.000 metros. En el acuerdo que ya aprobó la honorable corporación, ¿cierto? No me acuerdo del artículo, pero dice claramente que cuando esos predios existían de antemano, podrá dársela la licencia de construcción y resolverle los problemas que tiene. Lo que no se permite ya hoy en día es dividir esos predios por debajo, en los suelos de parcelaciones, por debajo de 4 viviendas por hectárea. ¿Qué ventajas tiene? Es que uno sí puede llegar a tener en un condominio, y un condominio es cuando ya tiene uno más de 4 predios. Pero eso es en los suelos de parcelaciones, que no es el objeto de reglamentación de esto. Ese es en los predios que yo les decía ahora, que quedaron en blanco porque ya están reglamentados por la honorable corporación. Y hay algunas reglamentaciones específicas que también se están haciendo en este momento, que son muy específicas, pero que en tamaño de predio tiene menos problemas para la posibilidad de resolver, o problemas no, menos posibilidades o menos dificultades para resolver ese proceso de subdivisión que estos otros suelos que quedaron en protección agropecuaria. Entonces, esa es la propuesta, señor presidente, honorables concejales y comunidad y todos los asistentes, para resolver por lo menos más del 90% de las posibilidades. También en el decreto dice que este decreto, ¿cierto?, hace que ese proceso subdivitorio parta de cero. ¿Qué quiere decir eso? Que es una de las dificultades que tienen muchas de las comunidades hoy en día. Es que si usted ya ha hecho 2 o 3 subdivisiones más, ¿cierto?, entonces quiere hacer la otra y en este momento no se la permitirían. ¿Qué pasa con este decreto? Y fue una conversación larga con el señor alcalde y con todos los que seguramente han estado preocupados, entre ellos los honorables concejales, es que el asunto es hacer un arranque de cero. Quiere decir que cualquier predio que cumpla los requisitos mínimos, ¿cierto?, podrá subdividirse hasta 3 predios más el que le queda, o sea, en 4 predios finalmente. Y evitar así como toda esa carga que hay atrás, porque hay mucho conflicto, y resolver los de aquí. Ahora, ¿qué quedó sí en el acuerdo del Plan Básico de Ordenamiento Territorial? Es que esto no puede ser sucesivo, ¿cierto? No, por ahora no es sucesivo, es decir, que usted partió esos 4 predios y
después va a volver a hacer el mismo proceso, etcétera, etcétera, porque obviamente al ser suelos de protección se van a generar seguramente los conflictos. Pero ¿qué ventaja tiene? Es que por lo menos esa necesidad de los propietarios rurales para resolver muchos problemas económicos y financieros se resuelven a partir de esto sin tener que salir del predio madre, porque el que va a salir del predio madre pues lo vende completo muchas veces, ¿cierto? O lo venden 2 o 3 y eso tiene la posibilidad, es decir, hoy el que vaya a vender todo el predio y lo quiera partir en 4 pues lo va a poder hacer con este decreto, ¿cierto? En la medida que cumpla los mínimos. Pero la idea con este decreto es que no, ¿cierto? Que la propiedad del campo no se pierda, que el propietario y el campesino trate de mantenerse, ¿cierto?, en ese proceso productivo y que pueda resolver con esas ventas parciales, que son 3 predios más, algunos problemas económicos. Gracias, señor presidente. Con gusto, ingeniero. En este momento se abre el espacio para las intervenciones de los concejales. Tiene la palabra el concejal Jimmy. Muchas gracias, señor presidente. Quiero saludar muy especialmente al ingeniero José Luis, a cada uno de los concejales, los empleados de la administración que nos acompañan en las barras, a Ana Cecilia de la veeduría, a Darío, el ex concejal, y no sé qué otras personas se me escapan. De todas formas, ingeniero y corporación, ustedes saben que este será un tema muy delicado, que había que tratarse con la mayor responsabilidad por todo lo que implicaba. No era solo el tema ambiental y protección, y también un tema social y de realidad que vimos en nuestro municipio. Usted lo sabe, pues sí, yo creo que los de planeación se han dado cuenta que yo estaba muy al tanto de esta reglamentación y he podido pues obviamente estudiar la norma, las excepciones de la ley, porque me parecía importante incluso en algunos momentos sugerir cosas para el tema de la reglamentación. En estos 6 meses que se dio después de la aprobación del POT hasta ahora que se va a emitir la reglamentación, hemos tenido algunas dificultades en planeación con ese tema, y la realidad es que la gente, las personas sí necesitaban de esta reglamentación urgentemente, y celebro en cierta parte que se haya tomado la decisión, como lo manifesté en algún momento y como se lo hice saber al alcalde municipal mediante un comunicado que le envié en el mes de noviembre, que nuestra gente necesita resolver muchos problemas sociales y no podemos limitarles ni prohibirles tan drásticamente la venta de algunas partes de los predios. Pues agradecerle al ingeniero José Luis por acompañarnos. Obviamente este tema no para acá, yo creo que seguimos obviamente estudiando el tema y mirando posibilidades. Me queda una pequeña duda porque obviamente en las normas de pronto pueden quedar cosas por fuera, y son 2 temas puntuales. Cuando hablamos de un predio menor de 4 hectáreas, que se pueden sacar 3 predios de 5.000 hectáreas, yo creo que faltaría claridad sobre el tema de cuál sería el área mínima, porque a mí me queda como que un poco en el limbo los predios de 15.000 metros a 20.000 metros. Yo le saco 3 predios de 5.000 metros y me queda un predio menor a 5.000 metros. Entonces no sé si ese temita sea necesario de todas formas también incluirlo, no está de más porque si no entonces ahí hablan de los predios que se van a subdividir que sean de 5.000 metros, pero no hablan del tamaño del predio madre, porque están asumiendo obviamente que el predio madre va a ser mayor, pero también es bueno dar claridad sobre ese tema. Y lo otro, no sé, ingeniero, si lo hayan considerado, de darle un trato especial a los corredores viales. Me parece, y yo siempre he sido de los que digo que al lado de las vías es donde se deben permitir las cosas, porque es que al lado de las vías, si se permite la subdivisión, se evitará que se hagan carreteras y que se dañe el medio ambiente, aparte de más facilidad para el tema de servicios públicos, acceso a servicios y demás. Entonces yo siempre he sido pues como el que he promovido también que ese tema de los corredores viales, y en este caso los que no estaban incluidos en el POT, también se les diera un trato especial. Entonces son esas 2 cositas que me quedan, y
y obviamente esperar pues que de parte de planeación empecemos a hacer una campaña de como para que la gente se entere y se dé mucha claridad sobre el tema, porque es que de verdad que uno lo abordan y yo sé que nos han cogido en algunos momentos preguntándonos cosas que de verdad yo creo que era más fácil que desde planeación incluso dieran claridad, porque termina uno repitiendo y repitiendo todo el tiempo casi las mismas cosas, que esperemos que estábamos pendientes de una reglamentación, que esperemos que esto era así y que no era pues como tan drástico, que es que eran 3 hectáreas y ya, pare de contar. Yo creo que estábamos pendientes de esto y agradecerle pues a la administración municipal que en cierta forma haya recibido algunas sugerencias de las que se han hecho por parte de la comunidad y por parte de algunos concejales. Muchas gracias, señor presidente. Con gusto, honorable concejal. No sé, ingeniero, si le va resolviendo las dudas a cada Sí, yo concejal creo que, o... sí, yo creo que rápidamente para que no se nos quede nada. De acuerdo. Como son 2 temitas, claro, el tema es que el límite mínimo son 5.000 metros. Es decir, si usted tiene 12.000 metros, no podrá sacar sino 2 prediecitos, ¿cierto? Uno de 5.000, otro de 7.000, o uno de 6.000 y otro de 6.000, pero en todo caso no puede ser menos de 5.000, ¿cierto? Ese es el tema. Y 2, frente a ese asunto, ¿cuál fue el otro tema? Los corredores viales, claro, los corredores viales, los principales básicamente quedaron en los suelos urbanos y en los suelos, esos no tienen problemas en esta reglamentación, pero uno de los criterios de todos esos predios amarillos que ustedes ven fueron los retiros a los corredores viales, hasta 200 metros, uno de los criterios está en el decreto y es muy importante porque usted muy bien lo dijo. ¿Por qué? Porque es ahí donde se concentra, está la presión, se concentra, y no solo eso, es que hoy ahí es donde están los servicios públicos, entonces a la gente le queda mayor facilidad para... Entonces ese fue uno de los criterios a tener en cuenta, tanto tamaño de predio, pero también la cercanía a esas vías para... No, todos quedaron. El gran lío de los corredores es que independientemente que sea corredores, entran dentro del mismo suelo de protección, es decir, ahí no hay ninguna manera de reglamentar una cosa distinta. Lo que hicimos fue que hay que dar los lotes mínimos también como en los menores de 4 hectáreas, es decir, así usted tenga 10 hectáreas, ahí puede sacar los otros 3 lotecitos de 5.000 metros, ese es el elemento, cuando está cerca a las vías, ¿cierto? Y le queda un resto de predio muy grande para seguir laborando. Es decir, ese fue el criterio, y porque no había otra posibilidad, porque recordemos que ahí no se aplicaría pues tipo de corredor suburbano, etcétera, etcétera, porque eso ya estaba reglamentado en los suelos que se llaman restringidos y que se denominan suelos suburbanos en ese caso, ¿cierto? Es más como criterio de cercanía. El usar las vías fue el criterio de cercanía para tenerlo en cuenta en ese proceso de usar la mínima subdivisión. Ese era el objetivo. Bueno, tiene la palabra el honorable concejal Julián. Presidente, muchas gracias. Buenas tardes para los honorables concejales, las concejalas, para el doctor José Luis, para los funcionarios de planeación, para el concejal Darío, para doña Ana Cecilia. Yo pienso que esto es un tema muy delicado y se viene tocando desde el periodo del consejo pasado, ¿cierto? Y nunca irá a terminar. Yo no sé, mi primera pregunta, doctor José Luis, si de pronto esto puede ser modificable, o sea, después de lo que tenemos ya ahí, si de pronto tiene más modificaciones. ¿Por qué? Hay mucha preocupación en los campesinos, ya que, como lo decían ahora, pues muchos tienen temas económicos, deudas con los bancos, y de la única forma que subsanan esto es vendiendo un predio, un pedacito de su predio, ¿cierto? Pero ya bueno, ya el honorable concejal Jimmy lo decía, ya pasar de 3 hectáreas a 5.000 metros, ya eso pues de pronto mejora un poquito las condiciones, pero igual tendríamos que mirarlo muy bien, ¿cierto? Seguir analizando bien el tema, y porque igual la gente sigue con muchas preocupaciones. Y yo pienso que esto tienen que socializarlo muy bien también en las veredas, en las juntas de acción comunal, sacar esos espacios para socializar estos temas. Tengo unas preguntitas acá, y es, a ver,
en planeación ya se está trabajando con este acuerdo para dar las licencias, o sea, sobre qué se está basando planeación para dar esas licencias. Esa es una de las preguntas. La otra es, se subió el porcentaje que le tiene que dar una persona que lotee o parcele del 10% al 15%. Eso lo subieron pues del 10% al 15%. Considero yo que de pronto es una suba grande. O sea, yo lo considero así porque si usted mira un 5% en un lote que valga X o Y dinero de 200, 300 millones de pesos, eso es un dinero muy significativo para la gente del campo. Eso también lo podríamos analizar, o sea, eso me preocupa. Porque uno de los puntos que usted hablaba ahorita de Cornare, ¿cierto? Cornare tiene muchas reglamentaciones, pero uno ve que Cornare tampoco incentiva a los campesinos para que conserven esas cuencas, para que conserven estos recursos que tenemos hídricos y todo lo demás. Yo pienso que Cornare también tenemos que involucrar mucho a Cornare acá y decirle, venga pues Cornare, que es que para que la gente se quede en el campo y para que la gente conserve esta naturaleza, pues también aporte usted, porque de lo contrario la gente no podría sostenerse en el campo. La gente tendría que irse, vender todo completo y irse por lo que le den, ¿cierto? Entonces, para que miremos bien ese tema, yo pienso que ustedes le han dado debate a este tema. Yo apenas esta semana me posesioné en el Consejo, pero desde el periodo pasado también se tocaron muchos temas de estos y he estado también enterado un poco de estos temas, pero yo pienso que ahí también hay muchas cositas que son modificables y juiciosamente lo podríamos hacer. Muchas gracias, presidente. Con gusto, honorable concejal. Señor presidente, de una vez, permiso. Sí. Yo creo que hay tres temitas que tocas, bueno, vamos a ver que de pronto lo resumimos en dos. El uno es que, o sea, hay normas, cuando uno habla de ordenamiento territorial hay tres tipos de normas. Hay unas estructurales y son inmodificables a los 12 años, sobre todo los determinantes ambientales de Cornare. Así quisiera cualquier alcalde o cualquier consejo cambiarlas, es difícil. ¿Cuáles son esas? Pues aquí se discutieron bastante y no me voy a detener en ellas, pero son todas esas zonas de preservación, de protección, todo ese tema de los PONCAS, todo ese tema del DRMI, que aquí no afecta mucho, pero hay un acuerdo que es el 250 del 2011. Entonces son determinantes ambientales que están por encima de las normas locales. Pero hay otras normas que son generales. Las normas generales, muchas de ellas son a 8 años, pero algunas de ellas se pudieran revisar de ser necesarias. Y hay otras normas que son las más sencillas de revisar, que son complementarias. Por ejemplo, una norma complementaria es la altura, ¿cierto? La altura de las edificaciones, por ejemplo. Ahora, habría que hacerlas más que una reforma de corto, mediano o largo plazo, son una reforma de normas complementarias, casi estatutarias. Entonces uno pudiera decir que es que teníamos 3 pisos en ningún sitio y por alguna razón en una evaluación clara dice, bueno, es que yo creo que allí podemos hacer 4 pisos, etcétera, etcétera. Se pudieran cambiar por un acuerdo municipal, para decir pues del tipo de normas. Hay otras normas que son imposibles de cambiar, que son esas gruesas, grandes, es decir, pasar un suelo de expansión urbana a suelo urbano sin hacer el procedimiento adecuado que se llama hacer un plan parcial, no es posible en 12 años hasta que no se puede hacer, porque son normas de largo plazo. Y frente al otro tema, es importante tener en cuenta lo siguiente: antes había lotes mínimos y había reglamentación de lotes mínimos. Hoy, en el tema rural, en el caso de suelo de parcelaciones, que es donde se cede el 15%, suelo de parcelaciones y condominios, se mantiene un elemento importante que es la densidad. Por ejemplo, en algunos momentos, por reglamentación de Cornare, en estos suelos de parcelaciones no se podía subdividir en menos de 3.333 metros. ¿Qué quería decir? Que usted sacaba 3 parcelas y usted las sacaba y las vendía. Posiblemente no tuviera que ceder mucho, pero usted las vendía. Hoy la norma, como quedó en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, quedó de la siguiente manera: por densidad. Y esa es una gran ventaja, es decir, con lo que uno cree en ese suelo de parcelaciones que está perdiendo, de alguna manera puede ser una ganancia. Porque en parcelaciones, muchas veces no es si usted tiene 5 metros más, sino dónde está ubicado y que yo pueda tener la unidad dividida. Ejemplo, si yo tengo
y digo que es un condominio y puedo dividir en 4 lotes 1 hectárea, ¿cierto? Por densidad, yo puedo dividir esos 4 lotes y no me están obligando a que sean 2.500 metros. Antes tendría que haber sido 2.500 metros y buscar la manera de ceder, ¿cierto? Aquí no. Si usted, por ejemplo, tiene que ceder el 15%, usted cede el 15% de 1 hectárea, son 1.500 metros. Y le quedan 8.500 metros y puede sacar las 4 parcelas. ¿De qué tamaño le quedaron? De 2.000 y pico, ¿cierto? Es decir, la gran ventaja hoy en la reglamentación de parcelaciones y de suelos urbanos es que usted no pierde la densidad. Entonces, la cesión cumple un papel importantísimo, que a veces uno lo pierde de vista, y es que le damos la posibilidad, o sea, este consejo le dio la posibilidad a la gente que no pierda esa posibilidad de vender número de lotes, pero además recupera un patrimonio que es un patrimonio público y que tiene posibilidad incluso en algunos casos de ser pagada, en algunos casos, ¿cierto? Y ese patrimonio público lo que hace es recuperar una cosa que es el espacio público. Recordemos que el espacio público aquí en la zona urbana es relativamente bajo y hay que aumentarlo. Digamos que ese fue el objetivo. Entonces no se pierde la oportunidad para los propietarios de poder vender, ¿cierto? El asunto es que en un proceso subdivitorio normal, en ese suelo de parcelaciones, pues usted de pronto le va a parecer que tiene una carga. Por eso a veces es mejor, si usted lo que está pensando en un suelo de parcelaciones es que eso se vuelva de parcelaciones, es mejor hacer el ejercicio completo y no a pedacitos, porque ahí es donde termina la utilidad, si lo que la gente está buscando es utilidad, ahí se encuentra mucha utilidad. Les aseguro que esos suelos de parcelaciones bien manejados, tanto por la administración, pero también por los propietarios, es un gana-gana para todo mundo. Ese es más o menos como el centro de ¿cierto? Concejal Julián. Tiene la palabra la concejala Liliana Bedoya. Gracias, señor presidente. Buenas noches a todos mis compañeros y en general a toda la Oficina de Planeación y de Desarrollo y demás acompañantes el día de hoy. Ya muy bien expusieron que el tema del Plan Básico de Ordenamiento Territorial era de suma importancia, no solamente el día de hoy por el hecho de la reglamentación de uno de los artículos o de uno de los capítulos que comprende todo el plan básico. Yo creo que era una de las preocupaciones, yo digo que preocupaciones y preocupaciones entre comillas, precisamente por lo que veníamos también hablando con anterioridad, y era el tema de la legalización de cantidad de predios que existen en el municipio y que no tienen títulos de propiedad. Yo creo que la urgencia se basaba un poquito como en ese tema, y otra de las preocupaciones, yo a veces pienso que no es tanto el tema de que se le ayude a los campesinos a que cubran y tengan la capacidad de cubrir ciertas deudas. Yo creo que también hay una responsabilidad de nosotros como corporados, y es ayudar a blindar precisamente también ese tema de desarrollo de cada uno de los habitantes del municipio, porque si esto no llega a este punto, pues igual yo creo que llegará a que todos queremos vender hasta el último grano de tierra que tenemos, y eso ya se ha venido viendo. La gente empieza a vender un pedacito, como puede vender, vendo el otro, ¿cierto? Entonces llega un momento en que ya tampoco hay no va a tener con qué siquiera volver a comprarse una mínima parte de eso. Hablo de que hay otras preocupaciones, y es precisamente porque también en el municipio ha proliferado la actividad económica donde se vive de vender terrenos, de ofrecer tierras. Entonces yo creo que somos los primeros también llamados a tener plena conciencia de realmente qué conviene, no solo a esa actividad que obviamente buscamos todos realizar y que nos beneficie, como muy bien lo digo yo, en esta parte económica. Entonces yo pensaría, José Luis, no sé si ese ejercicio realmente quedó hecho, cuando usted dice que si nos vamos a lo del tema de la UAF, San Vicente más del 70% no cumpliría con esa UAF, ¿cierto? Con lo que define la norma. ¿A qué voy yo? Pienso que ese 70% está caracterizado con lo que vemos realmente en la oficina de catastro.
¿cierto? Lo que figura. ¿Cómo es la realidad? Y usted muy bien lo exponía aquí el año pasado y no es ajeno a todos, y es que si nos vamos a hacer en detalle con la necesidad que tiene tanta gente, vuelva al mismo tema de poder tener esa tenencia legal de los terrenos, si realmente sí cumplimos con ese 70% o antes ni siquiera van a quedar áreas susceptibles de subdivisiones, ¿cierto? Porque esa era una de las grandes necesidades, era que la gente dice, yo quiero tener la escritura de mi pedacito para yo poder tener acceso a créditos en los diferentes bancos. No sé si dentro de esa realidad, vuelvo y repito, queda ya condicionada a esta reglamentación, ¿cierto? Usted mismo dice que la idea de la administración es que se empiece de cero y que se pueda empezar a hacer los procesos de subdivisión, pero si ya, pues obviamente irá a acceder la gente a planeación a decir la posibilidad de que me haga esa división y poder tener el documento que me acredite como propietario. ¿Qué va a pasar ahí? Y si simplemente pues tendrán que decir que no. Ahora la otra propuesta que se había planteado era lo del tema de los condominios rurales, ¿cierto? Siempre y cuando obviamente fueran de las mismas familias. En el otro tema, José Luis, usted tocaba ahí ahorita, era lo de las subdivisiones, y dice que se pueden hacer 2 subdivisiones de esas hectáreas. Esas subdivisiones solamente serían también para modelos productivos, ¿cierto? Pero es que, y ahí va uno otra vez a tocar la realidad, y es que la gran mayoría de la gente está comprando, pero no comprando para hacer proyectos productivos. Simplemente hay una motivación hacia afuera de que en San Vicente la tierra está todavía muy barata y muy fácil de comprar. O sea, ¿cómo se va a llegar a hacer un control de que realmente esos predios que se compran van a cumplir con la destinación que se está dando en el reglamento? ¿Cierto? Pues inicialmente serían como esas inquietudes, José Luis. Bueno, y tocando en cuenta lo de las determinantes, realmente ¿cuál es el área del municipio que quedaría apta para subdividir? O sea, usted dice, hay que sacar las determinantes de Cornare, pues con eso, como decía el concejal Julián, nosotros no podemos entrar a cambiar las determinantes de la corporación y las normas por jerarquía. Realmente, ¿con cuánta área quedaría San Vicente susceptible para hacer más subdivisiones diferentes a las de la UAM? Yo puedo. La propuesta es genérica, es decir, todo el suelo de protección agropecuario, como se está proponiendo y como quedó tiene la posibilidad de hacer alguna subdivisión del predio. Simplemente que unos tienen una restricción de a 5.000 metros y la restricción es que no puede pasar de 3 ventas. Y en los otros tiene una restricción de 1 hectárea. En aquellos casos donde hay una reglamentación muy específica, pues que ya lo dije, ¿cierto? Y que de pronto diga que son 3 hectáreas, en algunos casos hay algunos acuerdos, y vamos a hablar posiblemente en el acuerdo 250, lo que pasa es que ya lo estudiamos y no dice exactamente cuántos son suelos de protección. En la zona de San José, en la parte alta, donde hay menos accesibilidad, seguramente no van a ser 1 hectárea, sino más, ¿cierto? Posiblemente 3 hectáreas. Pero esos casos son puntuales, son fincas muy grandes, casi siempre esa afectación está en fincas muy grandes, y digamos que no llega en área, llega tranquilamente a un 8-10% del territorio, del suelo que estamos hablando de protección. Pero en número de propietarios no llega sino a 300 y pico de propietarios de 6.000 y pico, ¿cierto? Los que quedarían con algunas afectaciones más fuertes. Es decir, la mayoría de los propietarios tienen la posibilidad de resolver ese asunto subdivitorio. Recordemos que este tema de subdividir, distinto al tema de parcelaciones, que si usted tiene una finca grande puede hacer muchas parcelas, 50,
30, 20, depende del tamaño, 10, 5, etcétera. En este suelo de protección agropecuario, la propuesta es que usted puede subdividir hasta 3 lotes, es decir, tratando, eso potencialmente es mucho, es decir, si usted tiene 6.000 predios ahí y los multiplica potencialmente, quiere decir que le van a quedar 24.000, ¿cierto? Pues que no todo el mundo va a querer, ¿cierto?, subdividir, no todo el mundo quiere vender la tierra, no todo el mundo, ¿cierto? Aquí lo que se busca es que por lo menos la gente tenga la posibilidad de que se le resuelva ese asunto, por lo que sea, ¿cierto? Llámese, estoy de acuerdo, que se resuelva, por ejemplo, el tema de la regularización de la tierra o la posesión de la tierra, ¿cierto? Que resuelva algún asunto económico, que resuelva algún asunto predial. Ahora, el tema de resolver, es decir, la única manera dentro del decreto que se busca mantener la función social de la tierra que es productiva es mediante un proyecto productivo, es decir, cuando se van a subdividir los 3 predios, es decir, ¿qué es lo que se van a hacer en esos 3 predios? Que es un mecanismo aparentemente engorroso, pero que es sencillo, porque no se le está diciendo, incluso se está proponiendo que en un mes adicional, si se quiere, se tenga un manualcito que la gente lo llene, para tratar de regular de que sí siga cumpliendo la función social. Eso no quiere decir que siga siendo campesino, que es distinto. Mucha gente llega de afuera y es el que está innovando y quiere hacer procesos productivos distintos a los que uno toda la vida ha hecho cuando está en el campo, porque cuando uno está en el campo uno hace unos aprendizajes y si esa vaina se va al suelo, muchas veces uno no quiere volver a seguir haciendo otro aprendizaje con otro proceso productivo, porque si se quebró en uno no quisiera, ¿cierto? Entonces, controlar eso básicamente es a partir de la posibilidad de ese tema técnico que le permita decir, siga cumpliendo su función social. ¿Qué quiere decir eso? Claro, yo puedo hacer mi casa, yo compré la tierra, puedo hacer mi casa, pero no voy a tener unos peladeros ahí, ¿cierto? O unas cosas, lo está recuperando en procesos agroforestales, lo estará recuperando en procesos, ¿cierto?, de especies menores, etcétera, etcétera. Es decir, en un predio de 5.000 metros, de pronto a alguien se le ocurre hacer agroturismo, que lo discutíamos la vez pasada, ¿cierto? Y posiblemente termine dándose cuenta que en 5.000 metros puede ser más rentable que una finca de 10 hectáreas que está en ganado, por ejemplo. Entonces, ese ejercicio obviamente es un camino que corre los dos asuntos. Uno, la gestión, la socialización, la motivación, cómo hacer las cosas, etcétera, etcétera, que es un asunto pedagógico. Y el otro, pues un control que es más un control previo, en el sentido de que se certifica cuál es el modelo productivo y de ahí para adelante, pues usted le hará seguimiento y le dirá, mire, usted me presentó esto y mire que me lo cambió, ¿cierto? Pero obviamente después de darle el permiso de subdivisión, usted no podrá echar atrás ese asunto, ¿cierto? No hay forma de controlar, después de tomar la decisión, echar atrás el proceso subdivitorio, porque ya corre pues otro camino que es el de la superintendencia de sociedades y de notariado y registro cuando usted hace ya la escritura. Yo lo que creo es que a esto hay que acompañarlo, por lo que dice la concejala Liliana, de un tema del modelo productivo y del modelo económico rural. Más que controlar solo el proceso subdivitorio o no, es cómo motivar que ese proceso rural sea rentable. Si lo decíamos la vez pasada, si uno tiene una finquita, llámese de 5, de 10, de lo que sea, y le da platica, uno no se va de ahí. Pero si uno se está quebrando y alguien le ofrece buena plata por ella, no hay quien lo pare ni con norma ni con control. O sea, es muy duro decirlo, pero el que ya se está quebrando y la hija se fue a trabajar en una empresa y le dice, véngase a vivir mi hijita, papá, para acá, para el pueblo, que venga, que yo le pago, ¿cierto?, la casa, y él siente que ya está sufriendo mucho, lo vende. Lo que hay que trabajar es en ese modelo de gestión del desarrollo rural, para que realmente hacia futuro no terminen 24.000 predios en ese suelo, sino que ojalá no pase del 10%, eso no se controla. Lo que se regula es a través del mercado, y el mercado es haciendo sostenible los procesos productivos rurales, y no se hacen por decreto. El alcalde puede tener ideas, el consejo también. Toca trabajar en procesos innovadores alternativos, y es un más del modelo de gestión de lo que le toca a la Secretaría de Agricultura, de lo que le toca pues al ejercicio, de ir trabajando lentamente, de lo que le toca a todas las secretarías especialmente, para que algún día uno diga, no, yo no me voy de aquí, ¿cierto? Que es la tendencia que está pasando en estos territorios, ¿cierto? ¿Por qué se está viniendo la gente de Medellín para una finquita? Porque está aburrido de la gran ciudad y sienten la necesidad de tener un espacio más rural donde pueda hacer cositas, donde pueda tener huerta, donde pueda tener, ¿cierto?,
Eso es. Lo mismo nos va a pasar a nosotros que hayamos nacido en una finca. Cuando menos piensa nos damos cuenta que lo mejor es vivir en la finca que estar en una ciudad, ¿cierto? El problema es que uno no se da cuenta sino tarde, cuando ya ha sufrido los avatares de la ciudad.